eliminar este, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí f de 2, f de 2 se calcula en la segunda expresión porque está aquí el igual, ¿no? Entonces nos da menos 3 medios por 2 más 2. Se nos van los doses, menos 2 más 1, menos 3. Estoy ya pensando en el menos 1. Menos 3 más 2 queda menos 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Y segundo, el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, pues tenemos el límite por la izquierda. El límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda. A 2 por la izquierda de menos 3 medios de x más 2, que me daría menos 1. Si ya lo tengo calculado aquí. Y el límite por la derecha de x cuadrado más b, que nos da 2 al cuadrado más b. Como los límites tienen que ser iguales, entonces menos 1 tiene que ser igual a 4 más b, donde la b tiene que ser, bueno, pasa restando menos 1 menos 4 igual a b, menos 5 igual a b, ¿no? Y ya el tercer punto ya se cumple. Es decir, que f de 2 es igual al límite cuando la x tiende a 2 de f de x igual a menos 5 igual a b. ¿Vale? Entonces con eso ya tengo la continuidad. Bueno, vamos a empezar con el tema nuevo. Es el tema 11. Unidad didáctica ¿Puedes 11. un momento? Sí. Se me queda ahí. Copiarlo luego. Pero Vale, no se ya. supone que la función de 2 y el límite de la función tienen que ser menos 1. Sí. ¿Por qué has puesto menos 5? Porque se me ha ido. Eso es la B. Ahora. Así. Bueno, si es que la B5. Ya está. Lo pongo así y ya está. Bueno, derivada de una función. Vamos a empezar con la derivada. Esto, tengo más sitio. A ver, la derivada de una función. Voy a intentar explicarlo paso a paso porque esto es un concepto que os cuesta mucho entender, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? La tasa de variación media no se va a evaluar como estándar, lo que pasa es que esto lo vamos a utilizar para que vayáis entendiendo la explicación, ¿vale? Para que vayáis entendiendo la derivada. Mirad, en el punto 1 vamos a ver lo que es la tasa de variación media. ¿Os suena de cuarto de la ESO? No. Pues mirad, la tasa de variación media de una función f de x en un intervalo AB se calcula así, se llama tasa de variación media en el intervalo AB es f de b menos f de a partido de b menos a. ¿No os suena esto? Sí. ¿Sí? ¿Quién ha dicho que sí? ¿Ana Rosa? Sí. Vale, ¿me puedes explicar qué significado tiene?
geométricamente? ¿Lo has visto o no te acuerdas? No me acuerdo. A ver, yo sé que esto lo hemos dado, pero no me acuerdo de cómo era. Mira, os lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a coger con un ejemplo y vamos a dibujar la función y igual a x al cuadrado. Un ejemplo. Vamos a dibujar, ¿vale? Dibujamos la función y igual a x al cuadrado. ¿Vale? Tampoco es muy difícil la tabla, ¿vale? La función y igual a x al cuadrado es una parábola, ¿no? ¿Verdad? Es una parábola, tiene esa forma, el vértice está en el 0, 0, ¿vale? Vamos a poner el 0, voy a coger solo 3, ¿vale? El 0, 0 al cuadrado vale 0, ¿no? 1 al cuadrado vale 1, 2 al cuadrado vale 4 y 3 al cuadrado vale 9, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado vale 1, menos 2 al cuadrado vale 4 y menos 3 al cuadrado vale 9. Y cogemos y vamos a dibujar esa función, ¿vale? Vamos a dibujar esta función. Bueno, voy a dibujar de color verde, ¿vale? Vamos a dibujar esa función. Dibujamos nuestros ejes de coordenadas. Uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? 5. Esa función sabéis dibujarla, ¿no? Esta es muy sencilla. Va 0, 0, 1, 1, 2, 4 y 3, 9, ¿no? Menos 1 y 3, 9. Si a vosotros os explicaran únicamente, si te explican la fórmula de la tasa de variación media, ¿vale? Pues realmente no llegáis a entender muy bien lo que es la tasa de variación media. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la velocidad media, ¿no? Que puedo ir luego muy rápido, puedo ir muy despacio, pero al final lo que tengo es una velocidad media, ¿vale? Que es por unidad, ¿verdad? ¿Qué significa que yo voy a una velocidad de 60 km por hora de media? Que si he recorrido 120 kilómetros, ¿cuánto he tardado? He tardado 2 horas, ¿no? Es la velocidad media, pero yo no he ido a 60 kilómetros todo el camino. Pues esto es lo mismo. Mirad, vamos a calcular primero las tasas de variación media y ahora lo vemos. Vamos a calcular la tasa de variación media de la función f de x. La tasa de variación media de f de x, es que se pone así. La tasa de variación media en 0,2 de f de x. ¿Vale? Vamos a calcular la tasa de variación media en el intervalo menos 2 menos 1 de f de x. Y también vamos a calcular la tasa de variación media en el intervalo menos 2 de f de x. Para ello vamos a aplicar simplemente la fórmula. Una vez que apliquemos la fórmula, luego ya os explicaré yo el significado que tiene geométricamente. ¿Vale? Fijaros, nos dice que la tasa de variación media es f de b menos f de a entre b menos a. Primero el b, el que está a la derecha. Siempre vamos a hacerlo en este orden. F de b menos a, ¿vale? De derecha a izquierda. Entonces, la tasa de variación media de f de x en 2, 0,
¿a quién sería igual? A f de 2 menos f de 0 partido de 2 menos 0. ¿A quién sería igual la tasa de variación media en menos 2 menos 1? F de menos 1 menos f de menos 2 partido de menos 1 menos 2. ¿Y la tasa de variación media en menos 2, 2? Pues f de 2 menos f de menos 2 partido de 2 menos 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en las sustituciones? Fallo donde os podéis equivocar es cuando aquí hay un negativo, que se os olvide poner aquí el menos 2, ¿eh? Porque aquí es b menos a. Entonces aquí siempre va un menos, ¿eh? Y hay que restar menos a, que es menos 2, y aquí también. Vale, vamos a ir calculando ya. ¿Cuánto vale f de 2? Si no hubiera hecho esto, ¿ves? Yo no he hecho la gráfica. Imaginaos que la gráfica no la he hecho. Imaginaos que yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo defino con f de x igual a x al cuadrado, que también le podemos llamar y, ¿quién será f de 2? 2 elevado a 2, ¿no? Menos, ¿quién será f de 0? Sustituyendo ahí. ¿Quién es el 0 al cuadrado? Partido de 2 menos 0. Es decir, 4 menos 0 entre 2 menos 0, es decir, 4 entre 2 igual a 2. ¿Vale? Venga, decidme cuánto vale la tasa de variación media en el otro. Lo estoy haciendo paso a paso, aunque las operaciones son muy sencillas. 1 menos 4 partido 1 más Venga, 2. decidme el resultado final. Menos 3. ¿Menos 3? A ver, sería f de menos 1 menos 1 al cuadrado, ¿no? Le tengo que restar f de menos 2, que es menos 2 al cuadrado, partido de menos 1, menos por menos, más 2, ¿no? Entonces me queda menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, y menos 1 más 2 es 1. ¿Me pones frase en uno? Sí, sí, ahora voy. Menos 3. Está quitando Venga. Vale, hacer el otro también. cuando se muevan sus padres, nada. ¿No? Venga, hala. ¿Ya lo habéis calculado? Me da 0 partido 4. ¿Y cuánto da 0 entre 4? 0. 0. Sería 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado partido de 2 menos por menos más 2. 4 menos 4 entre 4, 0 entre 4, 0. Bueno, fijaros lo que hemos hecho. Esto, la tasa de variación media, quiere decir lo que crece, esto realmente es lo que crece la función
es lo que crece la función por unidad. ¿Vale? Eso es el significado que tiene. Mira, si yo dibujo una recta, voy a coger ahora y voy a dibujar una recta que pase por el 0 y por el 2. Es decir, que pase por el punto de x igual a 0 y por el punto de x igual a 2. ¿Eh? Si yo trazo ahí una recta, esa recta, ¿qué pasa con esa recta? Es una recta que tiene pendiente 2. Por cada uno que yo me desplazo a la derecha, subo 2. Realmente lo que hemos hecho al hacer la tasa de variación media, lo que hacemos es dividir la variación de las is, esto es f de 2 menos f de 0, lo dividimos entre 2 menos 0. Entonces, cuando yo divido, acordaros que la tangente del ángulo que formaba era la pendiente. ¿Os acordáis de eso? De la tangente y la pendiente. ¿O no os acordáis? Aquí estoy dividiendo lo que crece la y entre lo que crece la x. ¿Qué pasa? Pues se ve claro que por cada 2 que subo, perdón, que por cada 2 que me desplazo a la derecha subo a 4. Pero como yo lo quiero ver por unidad, es que la pendiente es 2, que por cada 1 subo 2. Esa es la inclinación que tiene, ¿no? ¿Lo veis? Por eso me da 2. Mira que la tasa de variación me da 2. ¿Cuánto me da aquí la tasa de variación? Menos 3. ¿No? Si yo ahora cojo y lo represento con otro color, esta, que pase por el menos 2 y el 1, el menos 2 y el menos 1, perdón, una recta que pase por ahí, sería esta. ¿Y esa recta qué ha hecho? En la gráfica verde, por cada 1 ha bajado 3. Por eso da menos 3. Eso es la tasa de variación media. ¿Vale? Y la última sería, nos da 0, ¿no? La última nos da 0 porque si yo cojo de menos 2, que está aquí, al 2, que está aquí, y dibujo la recta, ¿qué pendiente tiene esa recta? De pendiente 0. No tiene inclinación. Y esto es una recta de pendiente menos 3. ¿Vale? Esa es la tasa de variación media. Es decir, que de media, por cuanto que yo me desplazo a la derecha, sube o baja la función. En esta, por cada uno que me desplaza a la derecha, baja 3. Y aquí, por cada uno, sube 2. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, pues si yo lo estoy calculando de 0 a 2, tengo que dividir siempre el incremento de las y entre los incrementos de las x, que es lo que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Preguntas? No he entendido la última parte en la que sacas el número y lo pones en plan, ¿cómo haces la recta a partir del resultado? No, hago la recta que pase por el 0 y el 2, el menos 2 y el menos 1 y el menos 2, 2. Entonces, la primera, ¿vale? En el 0 y en el 2, en el 0, la gráfica, me estoy fijando en la gráfica verde, voy a dibujarla un poco más ancha que se vea mejor, ¿vale? Tenemos que fijar en la gráfica verde, ¿vale? Entonces, tú lo quieres hacer en el intervalo que va desde 0 hasta 2. ¿Dónde está el 0? Aquí. ¿Y el 2? Ahí. Por eso vas desde ese punto hasta ese.
es la recta que pasa por esos 2 puntos de la gráfica verde. Basándote aquí, en la X, desde 0 hasta 2. ¿Vale? De 0 hasta 2 estás aquí. Entonces el primer punto de corte es este y el segundo es este. ¿Vale, Luis? Vale. Entonces, en el intervalo desde -2 hasta 1, es decir, desde -2 hasta 1, ¿qué hace la función? Pues en el -2 estaba aquí, la Y, ¿no? Y en el -1 aquí. Después tengo que dibujar la recta que pase por ahí. Entonces aquí lo que se observa es que por una derecha baja 3. Y aquí en el intervalo -2, 2, el -2 estamos aquí y en el 2 estamos aquí, ¿no? Entonces la recta que va desde el -2 al 2, ¿vale? Seguimos igual. Es como si yo ni hubiera bajado ni hubiera subido. Si yo paso de aquí a aquí, que estoy a la misma altura, ¿verdad? Es una pendiente 0, ¿no? Vale. ¿Cómo sería, por ejemplo, de -1 a 3? Pues de -1 a 3 buscas el -1, que estás aquí, y en el 3 lo buscas, que es aquí, y ya unirías la recta. ¿Vale? Vale. Bueno, eso es como se calcula la tasa de variación media. Entonces, la tasa de variación instantánea, que es el límite, que ahora vamos a ver que eso es el límite realmente. Es un límite. A ver, esto es que, si lo entendéis, es que es difícil entenderlo. Esto está dentro del mismo apartado. A ver, perdón. Vale. Mira, la definición que da de la tasa de variación instantánea nos dice la tasa de variación instantánea de una función f de x en un punto x igual a es el siguiente límite, ¿vale? Es la tasa de variación instantánea, ¿vale? En un punto A de f de x es el límite cuando la h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido de h. Bueno, esto es que realmente es, voy a poner aquí, esto es la tasa de variación media, es la tasa de variación, es el límite, perdón, es el límite cuando h tiende a 0, espera, lo voy a poner, de la tasa de variación media en el intervalo a más h de f de x. Porque hemos visto que era el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido de h. Porque aquí pongo un h, si es la tasa de variación media. ¿Vale? Es el límite de la tasa de variación media. Entonces, claro, en la tasa de variación media es f de a más h, ¿no? De la derecha, menos f de a. Y abajo aquí, ¿qué hay que poner en el denominador? ¿Qué hay que poner aquí en el denominador? A más H menos A. A más h menos a. Esto es h, porque aquí al poner a más h menos a, la a con la a se va. ¿Vale? No os penséis que esta h sale, sino que al restar a más h menos a, nos da h. ¿Vale? Por eso pone ahí una h.
¿De acuerdo? Mira, pues la tasa de variación instantánea. Nos vamos a fijar en la misma función que teníamos antes y os voy a explicar cómo calcularía yo la tasa de variación instantánea. Y conforme la h tiende a 0, vamos a ver que esas rectas se comportan de una forma. Mirad, si cogemos la misma función, ¿eh? Vamos a ver el ejemplo. Si tomamos f de x igual a x al cuadrado, vamos a calcular la tasa de variación instantánea en x igual a 1 de f de x. O la tasa de variación instantánea, ¿vale? Lo vamos a calcular. ¿Cómo se calcularía? Mira, primero lo vamos a hacer así analíticamente y luego lo vamos a hacer, os lo voy a explicar en la función, en la gráfica. Vale, si aplicamos la fórmula esa, la tasa de variación instantánea en x igual a 1 de f de x, ¿a quién va a ser igual? Al límite cuando la h tiende a 0, ¿de quién? De f menos f partido entre h. ¿Qué tengo que poner aquí? Estoy utilizando la definición con ese límite. X es igual a A. ¿Vale? Entonces ahora tengo un 1. ¿Qué tengo que poner aquí? ¿F de quién? 1 más h. De 1 más h. La cambio por un 1. Y aquí, 1. F de A, que A es 1, ¿no? 1, ¿verdad? Porque lo que yo estoy haciendo es que la A es 1. Pero si h es 0, ¿por No, qué? H tiende a 0. H no es 0. H tiende a 0. H Vale. no es 0. ¿Vale? ¿Cuánto vale F de 1 más H? ¿Quién es la función? X al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale F de 1 más H? 1 más h cuadrado más Al 2h. cuadrado. 1 más H al cuadrado. Es decir, F de algo es algo al cuadrado, ¿no? Entonces, como tengo 1 más H, es 1 más H al cuadrado. ¿Y cuánto vale F de 1? 1 al cuadrado, ¿no? Entre H. Luego lo pongo abajo. Es el límite cuando H tiende a 0 entre H. Bueno, ¿cuánto vale esto? El cuadrado de una suma. A cuadrado más b cuadrado más 2 por b. Entonces sería 1 Más h más cuadrado más 2h 2h. más H al cuadrado, ¿no? Y el otro menos 1, ¿no? Con lo cual, se nos va, el 1 con el menos 1 se nos va, ¿no? Y nos queda que es igual al límite cuando la h tiende a 0 de h al cuadrado más 2h partido de h. Y eso da 0 entre 0, que es una indeterminación. ¿No? 0 al cuadrado 0 y 2 por 0 es 0 y la h tiende a 0, 0 entre 0. ¿Cómo quito esa indeterminación 0 entre 0? ¿Cómo se quitaba? Sacando factor común. Sacando H. factor común. Es el límite cuando la h tiende a 0, el denominador queda como h y el numerador h por quién? H más 2. H más 2. Luego se nos va la h con la h y como la h tiende a 0, 0 más 2 igual a 2.
¿Vale? ¿Cuánto nos da? 2. Mirad, voy a intentar explicarlo con el GeoGebra. Vamos a ver. Imaginaos que yo tengo la función y igual a x al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Tengo mi función y igual a x al cuadrado. Vamos a mostrar los ejes, la cuadrícula. Así, de 0 a 5, ¿no? Y yo lo que estaba calculando es la tasa de variación instantánea en el 1, ¿verdad? En x igual a 1. Ese punto era el 1, 1, ¿no? Ese es el punto, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál era la recta? ¿Os acordáis de la ecuación de la recta punto pendiente que pasa por ese punto? ¿Cuál es la ecuación de una recta que pase por ese punto? En punto pendiente. ¿Os acordáis de la ecuación de la recta punto pendiente? Era y menos, no sé si pusimos y sub 0 igual a m por x menos x0, donde m es la pendiente, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa? Por el punto A, que es el 1, 1, es y menos 1 igual a m por x menos 1. Vale, m no sé lo que vale. ¿Sí? ¿Os acordáis ahora o no? Esa es la ecuación de la recta que pasa por el 1, 1. La ecuación punto pendiente. Entonces pongo y menos 1 igual a m, que yo no sé lo que m es la pendiente, por x menos x1. Que era 1, ¿no? X menos 1. Espera, voy, Mónica. Vale. Película. Calla, hija. Voy, para un momento. A ver. La voy a poner de color rojo. Vale, esperad un momento, ahora vengo. ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito, el chocolatero! Qué bien os lo pasáis, ¿eh? Bueno, mirad, esta recta, en función de yo la pendiente que tenga, ¿vale? Ahí estaría calculando la pendiente. Este punto de corte, ¿vale? Que se interseca, bueno, lo voy a poner así, aquí. Punto de intersección. Ahí. De la recta con esto, vale. Mirad. Si este punto... Aquí. ¿Veis que la letra B se va acercando hacia la C? ¿Veis? Que así se va acercando, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Así. ¿Veis que se va acercando la B hacia la C? Si yo la muevo así, se va acercando. ¿Vale? Entonces, mirad. Conforme yo me voy acercando más, esta recta tiene una pendiente. ¿Veis que tiene una pendiente? ¿Vale? Y justo en el momento que la B se hace, eso va a ser la tasa de variación instantánea. Porque lo que estoy haciendo es que la H tiende a 0. Conforme yo me voy acercando aquí, ¿la B?
cada vez la h tiende a 0 y ahí justo tendría la tasa de variación instantánea. Fijaros qué valor tengo de la m. La m igual a 2. Mirad aquí. Lo que pasa es que no lo sé. Ahí, ¿veis que la m me da 2? Y la tasa de variación instantánea me daba 2. Esto gráficamente, así en el GeoGebra no lo vais a ver muy bien porque al no hacerlo, mirad, gráficamente es lo siguiente. Si yo tengo el eje de coordenadas que tenía, tenemos nuestro eje de coordenadas, ¿vale? Nuestro valor de la x y de la y, y teníamos nuestra función que habíamos representado 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y 3, 6, 7, 8, 4, 8, 9. Así, ¿no? ¿Verdad? Más o menos. Vale. Esa sería la función f de x. Yo estoy calculando la tasa de variación instantánea en x igual a 1, que está aquí. ¿Vale? Si yo calculo la tasa de variación media, ¿vale? Si calculo la tasa de variación media en el intervalo 1, 3, ¿aquí cuánto vale la h? La h sería 2. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el límite en el intervalo a más h. Estoy haciendo la tasa de variación media en a más h, ¿no? Si yo voy en el intervalo de 1 a 3, ¿cuál es la longitud de ese intervalo? 2, ¿no? De 1, 1 más 2 da 3, ¿verdad? La h tiene que ser 2. Esa es la amplitud del intervalo. ¿Vale? Estoy haciendo aquí a x igual a 3, la tasa de variación media. ¿Cuánto me sale aquí la tasa de variación media? Pues si, lo mismo que os explica antes, si dibujamos la recta que pasa, que pasa por... A ver, que pasa por aquí, tiene que ir por ahí. Sería así más o menos. ¿Vale? ¿Cuál es la tasa de variación media? Por cada 2 ha subido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿Cuál sería la tasa de variación media? Si por cada 2 ha subido 8, por cada 1 ha subido 4, ¿verdad? ¿Vale? Pero esto lo tendríamos que hacer gráficamente. No, esto no lo tienes que hacer. Esto es para que entiendas lo que es la tasa de variación instantánea. Esto no lo tenéis que hacer. Esto es la explicación más importante de este tema, para que entendáis lo que es la tasa de variación instantánea. Entonces, estoy diciendo que si tú coges aquí el intervalo a más h, ¿vale? Es decir, si yo he calculado la tasa de variación instantánea en x igual a 1, pero esto realmente es un límite, cuando la h tiende a 0. Entonces, si yo cojo este intervalo, el 1, 3, la h ¿cuánto vale? 2. Si yo en lugar de coger este intervalo, que es el 1, 3, cojo este intervalo, cojo la tasa de variación media en el intervalo 1, 2, ¿dónde estaría aquí? Ahora estaría aquí, en x igual a 2, ¿no? La nueva recta, ¿cómo sería? La nueva recta tendría esta pendiente, iría desde el 1 hasta el 2, ¿no? Sería así. ¿Cuánto vale esa tasa de variación media? Por cada 1 subo 3, si la habíamos calculado antes, ¿no? ¿Cuánto vale aquí la h? Si yo voy de 1 a 2, Uno. ¿cuánto vale la h? Uno. 1. Imaginaos que sigo así calculando la tasa de variación media. Cojo y ahora calculo la tasa de variación media en el intervalo 1, 1,5. Ahora la h vale 0,5. Entonces, si cojo aquí, ahora la línea azul iría también, pasaría por ahí, ¿no?
¿Lo veis? Si hago que la h tiende a 0, fijaros, la h2, 1, 0,5. Si hago la h lo suficientemente pequeña, que claro, no se puede ver, pero si lo hiciera que la h fuese lo suficientemente pequeña, imaginaos que cojo la tasa de variación media de 1, 1,1, ¿vale? Aquí ya no la puedo calcular, pero ¿dónde estaría el 1,1? Ahí. Ahí, ¿no? La recta sería esa. Entonces, si os dais cuenta, conforme la h se va haciendo más pequeña, estos puntos, el verde que estaba, el rojo que estaba aquí, luego el naranja, el azul y el rosa, esos puntos que están cada vez más cerca del 1. ¿A que sí? A que cada vez están más cerca del 1. Entonces, lo que hace esta recta es que al final, justo cuando ese punto acaba juntándose con ese, es la recta tangente. Entonces, la tasa de variación instantánea es la recta tangente, eso es lo más importante. Es la recta tangente a la función f de x en el punto x igual a. O sea, que lo que te da la tasa de variación instantánea es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué es una recta tangente? Algo. ¿Sabéis lo que es la recta tangente? ¿Qué es una recta tangente? La que solo corta por un punto. La que solo corta en un punto. ¿Vale? Fijaros que conforme yo me he ido acercando al punto x igual a 1, las rectas cada vez está pendiente, ¿vale? La pendiente es la tasa de variación media, que es lo que hemos hecho aquí. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Cuánto daba la tasa de variación media de 0 a 2? Daba 2. ¿Por qué? Porque de 0 a 2 la función crece por cada uno crece 2. Esa es la tasa de variación, ¿no? ¿Cuánto da la tasa de variación media de menos 2 a menos 1? Pues de menos 2 a menos 1 por cada 1 bajo 3. Eso es la tasa de variación media. Conforme yo me voy aproximando al valor que quiero, ¿vale? La tasa de variación media, conforme yo voy haciendo que la estoy haciendo en el intervalo a más h y la h tiende a 0, lo que realmente estoy haciendo es ir esa recta hasta que esa recta estén los dos puntos tan juntos que sea realmente la recta tangente en el punto. ¿Vale? ¿Sabríais decirme? Y eso es la pendiente. Esto lo he puesto mal. Es la pendiente. Bueno, lo voy a poner bien entero. La tasa de variación instantánea en x igual a de f de x es la pendiente de la recta tangente a f de x en x igual a. ¿Vale? Vuelvo a la gráfica, a GeoGebra. Fijaros, voy a ampliar, que se vea bien. Mirad, si yo me voy hacia la derecha, ¿veis la B? La B realmente sería... voy a dibujar el triángulo. A ver. Es una recta... Voy a dibujar la recta igual a 1, igual a 1. Vale, si dibujo la recta igual a 1, puedo calcular la intersección. Ahora os voy a hacer una cosa. A ver. Voy a calcular la recta perpendicular a B, que corte aquí.
y voy a hacer el segmento BD y el segmento... Ay, es que eso todo se me ha ido. El segmento CD. Voy a ocultar las rectas, está fuera, y los segmentos los voy a cambiar. Les voy a cambiar el color. Naranja y naranja. Bueno, fijaros, ahora aquí eso es la pendiente, ¿veis? Si vamos dividiendo, ese triángulo nos da la pendiente. Conforme yo me voy desplazando ¿vale? De C a D, ¿quién sería? La H, ¿verdad? Mirad, H, lo voy a poner aquí. H, a ver, H es igual, a ver si me acuerdo, a la longitud de J, que es ese, no, CD, DA. Vale, longitud de J. A ver si está la fórmula esa. Longitud de J. No. H igual a la distancia de C a D. Distancia de C a D. Vale. Esto como que circular. Si me daba que sí. Ah, porque está la H allí definida. Vaya rollo. Voy a llamarle D. La distancia D igual a la distancia de A a C. Bueno, de C a D. Desde C a D. Vale. Vale, si lo ponía aquí arriba. Aquí lo pone la longitud, ¿lo veis? 0,8. Mirad, conforme yo me muevo hacia la izquierda, conforme la B se va acercando, la distancia vale 0,4. Esto se va acercando a 0. La distancia de aquí, de C a D, que es la H, se va haciendo 0. Justamente, conforme yo me acerco más tiendo a 0, en el momento que es 0, que es este, ese es en el momento que la distancia sería 0. ¿Qué pasa? Que esa recta roja, ¿cómo es? Tangente a la función gris, a la recta gris, que justo en el m igual a 2, que es lo que daba la pendiente. Mira, si yo cojo un poco más, la recta roja ya no es tangente a la gris. ¿Por qué no es tangente? Porque es secante, porque corta en 2 puntos. ¿Lo veis o no? ¿Veis que ahí es tangente, es secante? Esto de aquí a aquí, eso es H. ¿Vale? Eso es H. Entonces, conforme yo me voy acercando, la H tiende a 0, llego a tener la recta tangente.